Hable, gracias a Dios, hermano, y esta tarde lo que vamos a compartir es algo bien importante. Yo hoy por la mañana les comentaba, hermano, que nosotros sabemos, ¿verdad?, para qué, por qué y por quién, ¿verdad?, murió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero la pregunta ahora es, ¿sabemos para qué, por quién y para quién, hermano, resucitó? ¿Cuál fue el propósito, verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. El Señor nos ha compartido, hermano, este mensaje, ¿verdad? Y pues quiero yo compartírselos a ustedes también, ¿verdad? Desde mi corazón, porque el Señor siempre nos está mostrando cosas o recordando cosas nuevas, hermano. Amén. Así es de que goces en el Señor y vamos a abrir la palabra, hermano. Abra su Biblia, por favor. Vamos a estar viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 20 y vamos a estar viendo, hermano, del versículo 19 al 23. Amén. Ya por la mañana vimos versículos del 1 al 10, ¿verdad? Que les explicaba yo que por qué era la razón que veníamos, hermano, a este servicio de tan temprano, ¿verdad? Que era a las 6 de la mañana, que fue a las 6 de la mañana. Y nosotros podemos, hermano, leer ahí que pues obviamente dice la palabra dice la palabra que fue muy de mañana, ¿verdad? Muy de temprano. Dice que todavía estaba oscuro, hermano, cuando fueron estas mujeres a buscar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Cuando llevaban las especies aromáticas, ¿verdad? Como era la tradición, hermano, era lo que hacían para embalsamar los cuerpos, ¿verdad? Les ponían a todas estas especies. Pero, hermano, la cosa no para ahí. Dice la palabra, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si se pone de pie para leerla. Reverencia al Señor, hermano. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Padre, Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos comparte, Señor, una palabra que siempre nos va a estar edificando, Señor, que siempre nos va a hacer crecer, Señor, y que siempre, Señor, nos va a hacer conocerte más y más cada vez, Señor. Yo te doy toda la honra y la gloria, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, en este lugar. Que seas tú, Padre, porque solo tú, Señor, eres digno de él, Señor. Muéstranos, Padre, muéstranos, Señor, tu gloria una vez más, Señor. Una vez más, Padre. Glorifícate en este lugar, Señor, y permite que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ver, Señor, lo grande y poderoso que tuvo que ver, Señor, el que resucitaras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome un asiento, hermano. El día viernes nos predicaban, hermanos, sobre las 7 oraciones, ¿verdad?, que pronunció Jesús desde la cruz. Fueron oídas, hermano, hace más de 2000 años y se siguen oyendo hasta ahora. Su última oración, hermano, si recuerda, fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con ello, hermano, su muerte pudo ser para el diablo su gran victoria. Y en ese día, hermano, hubo acontecimientos sobrenaturales, hermano, como terremotos. El velo del templo se rasgó.
hasta el punto, hermano, de que muchos reconocieron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Lo cierto fue, hermano, que para sus enemigos Jesús había sido derrotado, y así todo lo que inició con sus discípulos. La historia que se escuchó entre los soldados fue que el cuerpo de Cristo fue robado por los discípulos. Ahora todos hablaban de una historia pasada. Inclusive los dos hombres de Emaús solo hablaban de aquel que hizo tantas cosas y que fue considerado un gran profeta. Esto usted lo puede ver, hermano, un capítulo antes, un evangelio antes, perdón, en el evangelio de Lucas. Usted lo puede ver ahí. Y ahí habla justamente, hermano, en Lucas nos dice precisamente acerca de este acontecimiento de estos dos hombres. Ahí en el versículo 13 dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos eran esos dos hombres, hermanos, a los cuales Jesús se les presenta. Amén. Los discípulos de Jesús, ¿verdad? Tenían un gran temor, porque los había invadido este gran temor, hermano. ¿Por qué razón? Ellos estaban escondidos y encerrados. Su gran líder, maestro y señor había muerto. Ahora se encontraron, hermano, como si esto impidiera que sus perseguidores, los romanos, vinieran y tiraran esa puerta de la casa en la que estaban, en que se encontraban, para prenderlos. Ellos estaban así de escondidos, así de temerosos, así de asustados. La cosa es que para todos los seguidores de Cristo en aquel tiempo, todo se había acabado. Pero es aquí justamente donde el plan y propósito glorioso de Dios Padre, entra en acción, hermanos. Desde el momento que Jesús entregó su espíritu, comenzó a mostrarse el gran poder del Padre. La resurrección fue un acto exclusivo de Dios. Su Hijo fue encerrado en una tumba, y la primera puerta que Él abrió fue la de su tumba. Desde entonces no hay una puerta que quede cerrada después del poder de la resurrección, hermano. No existe una puerta que se quede cerrada que Él no pueda abrirla. Ayer, hermano, el viernes recordábamos un día terrible, ¿verdad? Pero luego llega un día como hoy domingo, un día glorioso. Y sí, el primer día de la semana comenzó la más grande noticia que jamás se había contado. Jesucristo vive, hermano. Amén. Y ya no habrá más puertas cerradas. Veremos los hechos de la resurrección de Jesús. Usted va a ver cuáles son estos hechos de la resurrección de Cristo. Y se los voy a mostrar, y espero que usted traiga su lápiz, su cuaderno, y pueda apuntar, hermano, porque van a ser 4 puntos, 4 cosas que le quiero mostrar el día de hoy. Primero, hermano, le voy a hablar sobre lo de las puertas cerradas. Tenga esto en mente, hermano. Si usted va conmigo al versículo, se dará cuenta de algo. Sígame ahí en el versículo 19, hermano. Se dará cuenta usted de algo bien importante. Fíjese lo que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando Él dice, hermano, paz a vosotros, ya está el Señor ahí. Él simplemente, como dice la palabra, estaba ahí. Él no era un fantasma, hermano. Vaya conmigo ahí mismo en el verso 20. Ahí dice que le mostró sus manos y su costado. Y en otros textos, hermano, como en Lucas 24:39, Él dijo lo siguiente: tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí, hermano?
aquí había pasado algo bien importante. ¿Cuál es el significado de esto? Por un lado, de que Jesús, hermano, puede ir a donde nadie más puede ir. Él puede ir a donde ningún consejero puede ir. Él puede ir, hermano, a donde ningún médico pueda ir. Él puede ir a donde ningún pastor puede ir. Él puede alcanzarte en cualquier lugar y en cualquier momento. Amén. No hay un lugar donde estés y no hay corazones tan duros que Jesús no pueda penetrar. El poder de la resurrección le permite a Jesús hacer lo que nadie más puede hacer. Él está vivo, hermano. Amén. Y Él es el único Dios. El único Dios hombre que puede entrar a una puerta sin abrirla. Y es lo que acabamos de ver justamente en ese versículo 19. Dice que las puertas estaban cerradas y luego de repente dice que Él estaba ahí. No menciona que haya abierto la puerta. Porque Él, hermano, las abre sin tener que hacerlo Él, sin tener que tocar. Él abre puertas. Esto es algo, hermano, tremendo. Algo tremendo. En ese lugar donde se encontraban los discípulos había mucho miedo. ¿Cuál era esa razón? Pues que su líder había sido crucificado. Y por ser una amenaza para el sistema de aquel tiempo, por esa razón, los discípulos temían también, hermanos, ser crucificados. Como Jesús temía morir, sin mencionar también el miedo a no seguir adelante con lo que Jesús les había encomendado. Miedo a no seguir adelante con los planes que Jesús, hermano, quería hacer, tenía para hacer. Él quería hacer crecer su iglesia. Esa iglesia que había comenzado con esos discípulos. Espero me esté siguiendo en esto, hermano. En muchas ocasiones hemos cerrado nosotros nuestra propia puerta, hermano, por temor a que nuestros hijos se alejen de su fe y perezcan. Y que perezcan, lo peor de todo, sin ser salvos. Algunos tienen miedo a morir porque sienten, hermano, que su fe es muy débil. Algunos, como en ese tiempo, tienen un gran temor porque esa prueba que están pasando se prolongue y traiga, hermano, un desequilibrio económico o familiar o emocional. Pero es ahí justamente cuando vemos, hermano, que nuestro Señor toma acción. Él toma acción, hermano. Jesús, como con los discípulos, se adelanta y como Él sabe que el miedo paraliza, se acercó también, hermano, para inundarlos de fe. Cuando estamos atribulados, Jesús, hermano, ha resucitado para quitar tu temor. Amén. Él ha resucitado para quitar mi temor. Amén. Amén. Hermanos, en esta escena es gloriosa. Jesús quería, hermano, que lo vieran y lo conocieran y que creyeran en Él y que lo amaran. No siempre entra sin pedir permiso en nuestras vidas. Por lo general, Él, hermano, es un caballero. Si usted va ahí a Apocalipsis 3:20, Él nos muestra, hermano, a un hombre tocando la puerta para entrar. Usted y yo sabemos que la única puerta con una sola cerradura es la de su corazón. Y el quien puede abrirla, hermano, es la persona misma. Usted mismo es el único que puede abrirla. Amén. Pero hay momentos, hermano, como estos, que Jesús no tiene que tocar la puerta. Primero para demostrar, hermano, que Él ha resucitado y que Él se hace presente para animar a los que están llenos de temor. Mis hermanos, esto es lo que hace Jesús. Él viene al centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones, de nuestros negocios, de nuestras necesidades. Nadie más se acercará de esta manera, hermano, para ayudarnos. Pongámonos, hermano, al Señor en el centro de nuestros temores
y se irán de nosotros. Amén. Cuando tú pongas al Señor en el centro de esos temores se van a ir. Amén. Gloria a Dios. Se van a ir, hermano. Pero tiene Él que ser el centro. Número 2. Hubo gozo, hermano. Hubo gozo al verle de nuevo al Señor. Nada trae más tristeza al corazón cuando la esperanza de tener algo que ha sido tan nuestro se pierde, o se va, o se muere. Ninguna cosa es más triste que la muerte prematura de alguien a quien se le ha amado tanto, hermano. Nada produce más dolor y desánimo que el saber que perdimos aquello que nos daba, hermano, mayor seguridad. Esta fue la experiencia de los discípulos. Pero vea cómo aquel cuadro, hermano, de desánimo y lleno de miedo cambia, y el lugar, hermano, donde estaban los perseguidos, los acorralados, se enciende una luz y hay un estallido de gozo inexplicable. Porque cuando Jesús, hermano, está ahí, estos hombres, estos discípulos que estaban encerrados en ese lugar con tanto temor, cuando ellos vuelven a ver a Jesús, hermano, ellos se dan cuenta de algo bien importante: que Cristo vive. Amén. Y ahora, hermano, ese temor se ha ido. Ahora ellos, hermano, tienen gozo en su corazón. El texto dice, hermano, que después que los discípulos comprobaron que era Él, por cuanto les había mostrado sus cicatrices, ellos se regocijaron. Se convencieron de que en verdad había resucitado. ¿Quién se puede imaginar, hermano, esta alegría? ¿Puede usted imaginársela? ¿Puede usted imaginársela? Porque no solo lo puede hacer, hermano, también lo puede vivir. También lo puede vivir, hermano. No necesita, hermano, nada más imaginárselo. La oportunidad la tienes tú y la tengo yo si abrimos nuestro corazón al Señor. Si lo dejamos que entre el Señor a nuestro corazón. Si dejamos que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. No necesitamos únicamente, hermano, imaginárnoslo. Nosotros podemos tener, hermano, esa misma alegría. Era el Señor vivo, hermanos, que cambió toda la escena, hermano. Cambió la escena del temor, del desánimo. Todo eso que estos discípulos sentían, hermano. Mientras más veamos a Cristo, hermano, en nuestras vidas y la de nuestros seres amados, más gozo tendremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando tú ves que a tus hijos les está yendo bien, cuando tú ves, hermano, que a tu familia está bien, que están sanos, que todo está en orden, hermano, tú te regocijas. Y lo haces en Cristo Jesús. Pero es porque Cristo está en tu vida, porque has permitido que Él entre a tu vida. Pero ¿cuántas veces, hermano, podemos ver personas que no han hecho esto, que no han tenido esa oportunidad, que no han podido experimentarlo? Mas sin embargo, todo el tiempo existen temores en sus vidas. Todo el tiempo el temor es constante. Se va por un momento, pero regresa. Cuando tienes a Cristo, Él viene y te dice: la paz sea con vosotros. Él viene y te da esa paz, hermano. Por eso necesitamos que Él sea el centro de nuestra vida. Necesitamos, hermano, que Él esté todo el tiempo, hermano, en medio de todo lo que hagamos. De todo lo que hagamos. Tu trabajo, tu carrera, tus estudios, todo lo que tú hagas, el Señor tiene que ser el núcleo de eso. Amén. Si tú crees que tú eres, hermano, el núcleo de eso, créeme que un día de estos vas a comprobar que no es así. Un día tú vas a comprobar que es Jesús el que hace las cosas. Amén. Vamos a ver, hermano, el tercer punto. Vamos a ver regalos de Jesús. Amén.
Amén. El Jesús resucitado viene a traer paz. ¿Qué dice el verso 21 de ese mismo capítulo que estábamos leyendo? Dice: entonces Jesús les dio otra vez paz a vosotros. Les dijo otra vez: paz a vosotros. Y sigue diciendo: como me envió el Padre, así también yo os envío. 2 veces dijo: la paz sea contigo. En la noche de ese día, el primer día de la semana, con las puertas cerradas, donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús vino y se paró entre ellos y les dijo: paz a vosotros, shalom. Amén. Cuando hubo dicho esto, hermano, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se alegraron cuando vinieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes. Con esta declaración de Jesús descubrimos, hermano, que ninguno de nosotros es capaz de iniciar la paz con Dios, sino que Él siempre es quien viene y nos da la paz. No basta solamente con que tú vayas a Jesús, hermano. Él tiene que estar en tu vida para venir a traerte la paz. Amén. Amén. Esto es algo bien importante y es algo tremendo. El orden aquí, hermano, es muy importante. La paz de Jesús es antes y debajo de cualquiera de nuestras acciones. No iniciamos la paz con Jesús por nuestras acciones, hermano. Él inicia la paz con nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él lo explica de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted lo va a poder ver en Efesios 2:14. Ahí lo va a encontrar. La manera que Pablo lo explica, hermano, es bien sencilla. Jesús es el que viene, hermano, a tumbar cualquier impedimento. Amén. Cualquier situación que tú puedas estar pasando, hermano. Amén. Él viene a darte la paz. Yo no sé si usted ha experimentado o no la paz de Cristo en su vida. Amén. Si usted ha experimentado la paz del Señor en usted, hermano, lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, para poder obtener la paz y tener todo el tiempo la paz del Señor, hace falta acercarse a Él. Y si tú has sentido esta paz, es porque has estado cerca de Él. Es porque has podido estar, hermano, sin que te des cuenta, en los brazos de Él. Has podido, hermano, estar, hermano, durmiendo, recostado en su pecho, así como Juan el amado. Amén. Cuando tú sientes esa paz, es la razón por la cual no puedes explicarla. El mundo se puede estar cayendo en pedazos, hermano. Pero cuando tú tienes la paz de Cristo, lo que Él te dice, que lo que está pasando es para bien tuyo. Amén. Y entonces, hermano, dejas que las cosas pasen. No te preocupas. Por el contrario, te ocupas. Y así es Dios, hermano. Él es el que nos da esta paz. Jesús resucitado vino a darnos el Espíritu. Ahí en el versículo 22, hermano. Así que permítame señalar el cierre de poder, hermano, y del propósito de Jesús, que Jesús da. Ambos, hermano, se mencionan en el versículo 21 y 22. Dice que: y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús iba a derramar el Espíritu Santo cuando ascendió al cielo. Usted puede encontrarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 33. Después de su resurrección, leemos sobre esto en ese primer capítulo de los Hechos. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Hechos 1:8. La obra del Espíritu Santo que Jesús da nos capacita para hacer lo que nosotros simplemente no podemos hacer por nuestra cuenta. Él nos da poder, hermano, el respiro,
sobre ellos, Él respiró sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él nos dice, date cuenta de que mi aliento, mi vida, mi palabra estará en el Espíritu Santo. Amén. Y esto es algo muy importante. Es algo muy importante. Porque, hermano, cuando Él les dijo estas palabras, todavía Él tenía, hermano, que ascender antes de que pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que creer en el poder del Espíritu Santo. Nos dice que en verdad, hermano, Jesús nos ha empoderado con su precioso Espíritu Santo. Amén. Que las obras que Él hacía, hermano, nosotros vamos a poder hacerlas y más grandes todavía. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que su palabra nos va a dar el aliento, nos va a dar la fuerza para poder, hermano, pasar cualquier barrera. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña con el poder de su resurrección. Amén. Número 4, la comisión del Padre. Aquí hubo una comisión del Padre. Porque qué palabras, hermano, tan dulces escucharon los discípulos. Como me envió el Padre, eso es de la misma manera que Él me envió al mundo, así también yo os envío a todos ustedes. ¿Qué era lo que estaba haciendo, hermano? Después de recibir la paz de Cristo y la promesa que tenía que ver, hermano, con la llegada del Espíritu Santo, Jesucristo les entregó el encargo más grande para la empresa más grande que se haya conocido en el universo: la evangelización del mundo. Le empieza a hacer sentido cuál era la razón de la resurrección. Amén. Él dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Jesús podía haber resucitado y haber ascendido inmediatamente, pero Él viene y le dice a los discípulos, el Padre, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Él vino a dejar, hermano, a poder dejar su Espíritu Santo, pero también vino, hermano, a empoderarnos con Él. También vino a hacerlo para que de esta manera usted y yo podamos, hermano, ir a compartir las mismas nuevas, que Jesucristo vive. Gloria a Dios. Amén. Esa es la razón. Esa es la razón, hermano, de que nosotros podamos gozar de la resurrección del Señor. De que podemos estar seguros de que tenemos la paz. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. Gloria a Dios. Podemos estar seguros, hermano, que teniendo su palabra, teniendo su paz y teniendo el Espíritu Santo, nosotros tenemos poder. Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, hermano. Veamos cómo el texto, hermano, es todo un anticipo de los Hechos 1:8. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, se aseguró de darles a sus discípulos la gran comisión. Pero tal comisión, hermano, solo sería cumplida ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. De modo, hermano, que no podemos predicar ni alcanzar a otros para Cristo a menos de que estemos investidos del poder del Espíritu Santo. Jesús no tenía otros representantes sino a ellos. Ellos serían sus embajadores, sus testigos, sus apóstoles, sus enviados para seguir con la obra comenzada. Y es lo mismo que ahora está haciendo el Señor contigo y conmigo. Amén. 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 Eso es lo que viene a hacer con nosotros. Nosotros, hermanos, somos esas personas, esos enviados. Nosotros somos esos embajadores, somos esos representantes, hermano. Pero lo más glorioso, hermano, es que no somos cualquier persona. Somos personas investidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que creerlo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que llevarlo en nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que tomar el tiempo necesario
para nosotros poder hacer y cumplir la gran comisión. Amén. Para nosotros poder ver que el Señor no resucitó en vano, hermano. Lo que para el enemigo pudo haber sido la victoria en ese tiempo, cuando vio a Jesús con esa cruz, cuando vio a Jesús que murió, no se estaba dando cuenta que lo único que estaba haciendo era precisamente despertando al león de Judá. Amén. Eso era lo que estaba sucediendo. El poder de Jesús, hermanos, se estaba acrecentando conforme iba pasando el tiempo. Gloria. Y una vez que Él resucitó, hermano, entonces ahora podemos nosotros, tú y yo, decir, hermano, que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Así Amén. es. Amén. Porque Él fue la razón. Él fue, hermano, a través de su precioso Espíritu Santo, quien vino y nos dio el poder de poder, hermano, hollar serpientes. Gloria a Así su es. nombre. De poder echar fuera demonios, hermano. Gloria a Dios. De poder, hermano, poner las manos sobre los enfermos y verlos sanar delante de tus ojos. Pero nosotros tenemos que saber que somos una iglesia investida por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Tenemos que creer que en realidad lo somos. Lo creo. Amén. 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 Hermano, tome la palabra y apodérese de ella. Usted tiene que creerlo, hermano. Tiene que creer que usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así es. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros tenemos, hermano, que hacer demostración. Pablo lo dice. Tenemos, hermano, que hacer demostración del poder del Espíritu Santo. La gente, hermano, tiene que ver que el Espíritu Santo sana. La gente tiene que ver que el Espíritu Santo, hermano, libera. Amén. Sí, así es. Amén. La gente se tiene que dar cuenta. Tú te tienes que dar cuenta que tienes el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Es necesario, hermano, que nosotros creamos esta palabra, hermano. No nos quedemos, hermano, simplemente con el mensaje que oímos, con el mensaje que se predicó, hermano. Tomemos la palabra, guardémosla en el corazón y empecemos a usar, ponerla por obra. ¿Me entiendes? Si tus hijos están enfermos, si tu esposo, si tu esposa, entonces, hermano, con ese poder que te dio el Señor, párate enfrente de ella, enfrente de ellos, ora por ellos, imponle manos y ora por ellos y declara que van a ser sanos. Amén. Pero créelo en tu corazón. De otra manera, hermano, si lo vamos a dudar, no va a pasar nada. Y no es porque el Señor no los haya querido sanar, es porque no creímos lo suficiente. Mire, un testimonio rápido, hermano. Cuando mi hijo estaba pequeño, el más chico, cuando él tenía, yo creo que tenía como, no sé, 6 años, sabe de lo que voy a hablar. Hermano, mi hijo tenía un dolor en la madrugada en sus dientes muy tremendo, le dolía mucho una muela. Y mi esposa, hermano, se acordó de lo que había aprendido en ese hogar de paz, en ese estudio bíblico. Y ella, hermano, mi hijo fue con ella y estaba llorando. Imagínese un niño de 6 años con un dolor de muelas. Imagínese usted, ¿verdad? Si a usted le han dolido las muelas, casi quiere llorar o llora, ¿verdad? Imagínese un niño. Mi esposa, pues a esa hora, ¿qué podía hacer? Y yo, hermano, en ese tiempo era una persona que, son los niños, encárgate tú. ¿Me entiendes? Eso hizo un cambio muy grande en mi vida, hermano. Créame. Gloria a Dios. Cuando ella, hermano, ve a mi hijo que le duele, ¿verdad? Que lo está. Yo me imagino la escena porque yo no la vi, pero yo me imagino esa escena. Ella cree, hermano, en la palabra. Ella creyó en lo que había aprendido y lo puso por obra, impuso manos sobre la mejilla de mi hijo. Y mi hijo, muy contento, hermano, dijo: mamá, ya no me duele. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso.
Dios es bueno, hermano. Sí, amén. Pero nosotros necesitamos creer. Usted y yo, hermano, necesitamos poner por obra la palabra de Dios. Créeme que aunque no tengas a tu familia cerca, hermano, tú desde aquí puedes mandar, enviar la palabra Sí, amén. hasta donde están ellos, hermano, y tu fe va a hacer que esas personas sanen. Amén. Así es. Gloria a Amén, Dios. amén. ¿Me entiende? Hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Aleluya. Yo, hermano, yo lo pongo de este punto de vista. Hay un testimonio y ustedes se recuerdan, hubo una persona que, lo voy a decir. Tú pediste que oráramos por tu hermano en una ocasión. Amén. Sí. Tu hermano estaba enfermo de cáncer, ¿cierto? Sí, gloria a Dios. Sí. Ya está sano. Amén. ¿Tú crees que es por... Tienen que ver los médicos? Claro, hermano, pues para la honra y gloria de Dios, tienen que ver los médicos. Pero, hermano, tú oraste por tu hermano. Tú estuviste orando por tu hermano. Y tu oración tiene poder. Amén. Porque no es tu oración únicamente, es tu oración con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La gente sana, hermano. La gente sana si tú lo pones por obra. Así es. Amén. También hay la voluntad de Dios, hermano. También la voluntad de Dios se tiene que cumplir, hermano. Lo tenemos visto en Pablo. Pablo lo enseña. Dice: Señor, saca de mí este aguijón. Y él dijo: no, bástate de mi gracia. Pero ¿para qué quieres más, hermano? Ok, voy a estar enfermo, pero no voy a estar sintiendo dolor, porque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Es creer con el poder del Espíritu Santo, hermano. Usted y yo nada podemos hacer solos. Es precisamente el poder del Espíritu Santo que nos va a guiar, hermano, a lo que tenemos que hacer. Así es. Muchos ignoramos que la gran comisión, hermano, fue dada después de que Jesús resucitó. Nos entusiasma mucho el hecho glorioso que el domingo, el primer día de la semana, Jesús se levantó para vivir para siempre, hermano. Pero se nos olvida que el gran propósito de la resurrección fuera que nosotros siguiéramos la obra, hermano, que Él había dejado. Tenemos entendido, hermano, por quién y para quién, por qué y para qué, pero hemos entendido por qué Jesucristo resucitó. ¿Lo hemos entendido? ¿Lo ha entendido o no lo ha entendido? Sí, amén. 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 Si lo entendió, hermano, es amén. Claro que lo hemos entendido. Amén. Dios es justamente, hermano, lo que quiere que hagamos, que nosotros hacemos. Nosotros tenemos, hermano, que seguir ese encargo que Él nos dejó. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Usted no se puede parar, no se puede conformar simplemente con ser un cristiano más. Usted tiene que ser y recordar que usted es un cristiano con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios cuando nos habla, hermano, no para dejarnos nada más a medias. Nos habla para hacernos saber, hermano, que Él está contigo, Él está conmigo, pero sobre todo que su precioso Espíritu Santo habita en ti. Amén. Amén. Es importante, hermano. El apóstol Pablo, hermano, ya para concluir, dijo que si Cristo no resucitaba, vana era nuestra fe. Entonces la razón de nuestra fe y esperanza se debe al hecho mismo de la resurrección. Amén. Hace más de 2000 años, hermano, que esto pasó, y lo que sostiene nuestra fe es el milagro de ¿qué? De una tumba vacía. Gloria a Dios. Eso es lo que sostiene nuestra fe, hermano. Los discípulos estaban encerrados por miedo a morir como su maestro, hermano. Pero cuando tenemos, hermano, temores, nosotros, y nos mantienen como mantenían presos en su casa, hermano, a estos apóstoles,
Jesús se presentó entre ellos, hermano, y ellos le escucharon, le vieron, fueron comisionados y se regocijaron con un gozo que transformó sus vidas, hermano. Desde aquel entonces, hermano, fueron llenos del valor y del poder del Espíritu Santo. Jesús hoy en esta tarde hace justamente eso con tu vida y con mi vida, hermano. Él está en medio de nosotros. Él ahora viene y nos dice: tú tienes el poder de mi Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros en esta tarde. Él quiere que nosotros aprendamos eso, hermano. Tenemos que seguir su obra, pero tenemos que seguir su obra con demostración del poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Jesucristo ha resucitado. Ahora somos, hermano, poseedores del mismo gozo. Cristo está aquí. Él vive y espera que estés dispuesto a recibirle. Así es. Amén. Él espera que estés dispuesto a recibirle. Aquellos que me están escuchando, que van a ver esta transmisión ya diferida, yo te quiero decir, Jesús está esperando con los brazos abiertos para que le recibas. Amén. Como tu Señor y tu Salvador. Así es. Él ya no va a entrar a la fuerza a tu corazón. Tienes que abrirle tú tu corazón. Tienes que abrir esa puerta. Jesús ya no va a abrir la puerta así. Él ya no va a entrar por entrar. Él es un caballero. Amén. Y si toca tu puerta, déjalo entrar. Déjalo entrar. Hermano, tú que tienes a Cristo, no seamos egoístas. Dejemos que Jesús entre en la vida de otros. Amén. Lleva el mensaje, hermano, Gloria a Dios. a aquellos que están en la oscuridad. Gloria a Dios. Deja que Jesús les ilumine. Amén. Deja que Amén. Él llene su corazón. Gloria a Dios. Deja que Él vaya y diga: la paz os doy, Amén. así como te la ha dado a ti. No seamos egoístas, hermano. Él quiere quitar todos tus temores. Quiere hacer que tu fe crezca y quiere darte la seguridad de un futuro victorioso y glorioso. Después de que le entregues tu vida y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, y a los que ya lo tenemos, hermano, en nuestro corazón y en nuestras vidas, nos da la promesa de una vida eterna. Amén. Gracias, Jesús. Ahorita la gente, hermano, sin tener a Jesús en su corazón, lo único que tienen, hermano, es simplemente una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Pero si no lo dejan entrar en su corazón, o si ni usted y yo no vamos y llevamos este mensaje, hermano, entonces esa persona no va a tener ninguna esperanza. Usted ya la tiene, porque usted tiene a Jesús en su vida, lo tiene en su corazón, hermano, y a usted Jesús ahora le ha dado la promesa de vida eterna. Amén. Llevemos esa promesa, hermano. Llevémosla a aquellas personas, hermano, que ahorita están, hermano, sin esperanza, porque nuestra esperanza se llama Jesús. Amén. Amén.